En un mundo donde todos quieren tener las respuestas, aquí tenemos las preguntas. Bienvenidos a la Cava del Pensamiento, donde con una sola pregunta llegamos a 1000 conclusiones. Soy Neko y te invito a que reflexiones con nosotros. El día de hoy nuestra invitada es Santu, que hoy tenemos un tema bastante profundo. Es un gusto que hayas aceptado la invitación y que estés aquí con nosotros. No, pues muchas gracias por la invitación, feliz de cuestionarme contigo. Bueno, ¿qué dices? ¿Catamos la pregunta del día? Catamos la pregunta del día. ¿La vida se trata de sufrir? Yo creo que es algo que a lo mejor a muchas personas no les va a gustar, pero a mí, en mi opinión, sí, la vida trata de sufrir y creo que desde la escuela, desde que eres niño, así es como te enseñan, ¿no? O sea, la escuela es una simulación de lo que es la vida. Es la ley de la selva, es una selva, el más fuerte es el que sobrevive, el más débil es el que no. Y yo creo que el más fuerte es el que sabe lidiar mejor con el sufrimiento y el más débil es el que no. Entonces, no digo que del todo, porque la vida trata de muchísimas cosas, pero en parte de ello sí es el sufrimiento y yo creo que es aprender a sufrir y para aprender a sufrir, pues hay que sufrirle. Pues bueno, yo en este caso siento totalmente diferente, más bien creo que no es tanto como el sufrimiento, sino el dolor y las diferentes vivencias que vamos teniendo, ¿no? O sea, se vale y creo que hay situaciones, circunstancias y cosas y personas que merecen la pena en todas nuestras emociones, tanto tristeza, llorar, enojarnos muchísimo, o sea, creo que todo eso es válido y siempre es bueno sacarlo y no guardarlo, pero yo creo que ya el sufrimiento como tal se me hace un poco como victimizar todo lo que pasa en tu vida, ¿no? O sea, siento que sufrir ya es un estilo de vida que la gente adopta para justificar todo lo que está pasando en su vida o por qué no prospera o por qué no pasan cosas, ¿sabes? Yo siento que más bien se trata de cómo lidias con las diferentes cosas y tú cómo reaccionas ante ellas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Tienes toda la razón. Hay una frase, ¿no? El dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Yo también creo eso, pero también cuando vives un duelo, cuando estás pasando por un momento incómodo, para superarlo tienes que sufrir. Y es contradictorio, ¿no? Es contradictorio que para sufrir menos tengamos que sufrir. Y para aprender a sufrir, pues lo mismo, ¿no? Tienes que sufrirle. Yo en este caso más bien siento que las emociones las tienes que saber, ¿cómo se dice? Como gestionarlas. Ajá. O las tienes que saber identificar. Y para eso también te tienes que aprender a conocer un poco, ¿no? Claro. Pero yo creo que, por ejemplo, en un duelo o en una situación muy complicada o en algo muy traumático que ha pasado en tu vida, pues más bien siento que el sufrimiento lo hace muy trágico. O sea, lo hace tedioso. Ajá, lo hace tedioso, lo hace trágico, lo hace que lo prolongues y lo prolongues y lo prolongues. En cambio, si lo afrontas rápido y es como, no es rápido porque cada quien tiene sus tiempos y sus formas de reaccionar, claro. Pero sí siento que es más bien qué significado le das tú a lo que pasa y cómo lo transformas para tu mejor bienestar, ¿no? O sea, no te va a dejar de pasar que haya gente ojete en el camino, ni que vayan a pasar circunstancias que no merecemos vivir o que no nos corresponde vivir o que nos cuestionamos por qué a mí, pero quedarnos en ¿por qué a mí? Y es que ya pasé por mucho. Y este victimismo a mí me parece como, pues muy de más. Creo que también es distinto victimizarse a sufrir. Sí, pero creo que si te agarras siempre del sufrimiento, terminas victimizándote por todo lo que te pasa. O sea, claro. Si no entras a la universidad, pobre de mí porque no fui suficiente. Y si alguien se te muere, ay no, pobre de ti porque, o sea, y es muy fácil caer en este papel de sufrimiento que termina siendo víctima. Y el tema de victimizarte, pues al final ni siquiera resuelve las cosas de tu vida, ¿no? O sea, ni siquiera le pone un alto, ni va a cambiar las circunstancias que estás pasando. No. Entonces, pues digo, bueno, si ya te está pasando y no puedes hacer nada por cambiarlo, pues más bien cambia el significado de lo que está pasando. Sí, pero en parte eso es evadir lo que te está pasando, es evadir la realidad. Yo te lo digo por mi experiencia, yo soy una persona que evade el sufrimiento. Yo le tengo un miedo al sufrimiento. Sí. Yo la verdad es que he tenido una vida muy privilegiada, por así decirlo. La verdad es que
a lo mejor no estoy tan familiarizado con el sufrimiento, pero pues te puedo poner este ejemplo, ¿no? De la escuela. Yo tuve una Sí, infancia, pues a ver, con dos papás amorosos, con dos hermanos que son pues, mucho más grandes que yo, que al final eran como mis papás buena onda, sí, ¿no? sí. Pero pues al final fui un niño que recibió mucho amor, que su infancia pues fue una burbuja, ¿no? O sea, yo realmente no dimensionaba lo que era ir al mundo porque yo en mi burbuja como niño pues estaba en paz, estaba feliz, no sufría, la verdad, pero luego vas creciendo y te vas dando cuenta cómo es el mundo y creo que por mucho que esté en mi burbuja, todos vamos a salir de ella en algún punto y cuando sales de esa burbuja te das cuenta que tienes que sufrir y tienes que aprender a manejar ese sufrimiento para poder salir adelante, justo lo que estás diciendo, es el significado que tú le das, pero para transformar ese sufrimiento en algo positivo y para solucionar los problemas o la adversidad que estés enfrentando, pues tienes que aprender a lidiar con eso, ¿no? Más bien, yo creo que no se trata de evadir, la vas a Ajá. pasar mal 1000 veces y la Sí, vida se obvio, pone culera 1000 veces. obvio. Y ojalá no fuera así, pero también a la mala aprendemos, la mayoría de las veces. O sea, yo he sido contadas las veces que por hacer algo bien o porque algo me salga bien, yo aprendí. O sea, normalmente mis mejores lecciones son cuando algo culero me pasó. No sé si a ti Justo. te pasa lo mismo. Sí, totalmente, Y ahora totalmente. te lo voy a voltear. Imagínate que tú que tuviste una infancia amorosa y todo muy padre, que qué bueno, no todos tienen la dicha de tener eso, Ujú. pues también siento que el sufrimiento, por así decirlo, creo que lo contienes mucho mejor cuando tienes tanta red de apoyo. O sea, imagínate una persona que fue, no sé, abandonada por sus padres o que, no sé, se le murieron los papás o que está muy solo y sus papás se la viven trabajando y que no pueden tenerle pues la atención o lo que sea. Imagínate qué difícil vivir todas las cosas malas en tu vida solo. Sí, pero también es justo el ejemplo que ponía en la escuela. ¿Quién es el más fuerte? El más fuerte es el que mejor sabe sufrir. ¿Y qué te puedo decir yo del sufrimiento si he sido un niño privilegiado? Por lo tanto, pues aunque suene mal, soy Sí, sí. más débil, ¿no? O sea, obviamente una persona que en su infancia vivió cosas fuertes o que no tuvo una vida en una burbuja como yo, pues está más familiarizado con este sentimiento y puede lidiar mejor con él porque, como dices, aprendemos más de los momentos malos que de los buenos. Entonces, a lo mejor pues es algo que yo puedo aceptar que me falta. Pues yo a lo mejor estoy cegado en mi realidad, ¿sabes? Pero sí estoy consciente que hay personas que la pudieron haber pasado fatal, pero eso no quiere decir que ellos sufran más que yo, porque a lo mejor ellos saben lidiar más con eso. Bueno, o sea, yo creo que también cada quien lidia con su sufrimiento y con su dolor a su forma y Ujú, dependiendo también de su forma de ser y todo. ujú. Pero tampoco te garantiza que el sufrimiento lo van a pasar bien, ¿no? O Sí, no. sea, y hay mucha gente que se agarra de su sufrimiento para tomar muy malas decisiones, para meterse en temas que no debería de Se meterse, excusan, se ¿no? excusan, exacto, a mí me parece el sufrimiento el pretexto perfecto para que todo sea justificable. O sea, el sí me meto sustancias, el sí Ujú. repruebo mis clases, el sí agarro a golpes a alguien. Ay, pobrecito, es que ha sufrido mucho. No. O sea, Sí, no. yo creo que tú le tienes que dar la vuelta a ese sufrimiento. O sea, no estoy diciendo que no vayas a sufrir nunca en la vida. Ojalá y estaría padrísimo. Pero sí siento que lo que a mí ya no me parece es que todas las personas que se excusen de sufrir Ujú, ya tengan como un pase libre de como yo sufrí mucho y como a mí me lastimaron y como a mí me hicieron, yo puedo hacer. ujú. Es ahí donde digo, no, pues la vida no se trata de sufrir. Es más, si tú la pasaste mal, no tendrías que hacer lo que te hicieron, al contrario, ¿no? O sea, tú tendrías que aprender de esto, Claro. a lo mejor para unirte a una buena causa, para apoyar una fundación o para, no sé, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Cada quien decide resignificar su vida y está bien, pero sí siento que más bien el sufrimiento siempre lo usan como este escudo de vamos a aprovecharnos de lo que me pasó para que todo esté bien. Y si te das cuenta, no sé si te ha pasado, pero a mí mis papás, por ejemplo, muchas veces me han dicho como de, es que entiende, lo ha sufrido mucho.
¿yo qué puta culpa tengo? O sea, yo por qué tengo que pagar los platos rotos Sí, sí. de un güey que le ha pasado mal, o sea, ¿yo por Sí. qué? O de una mujer, o de lo que Sí, sea. la vieja O traumada. sea, sí, o sea, yo qué puta culpa tengo, que lo resuelva en su casita, o en su terapia, o en el psiquiátrico. No, o sea, donde lo tengan que resolver, pero ¿por qué? Y de verdad pasa mucho. Pobrecita, es que no sabes lo que ha pasado. Yo creo que nada es justificación. No, ¿No? estoy Nada. completamente de acuerdo contigo, ¿no? Sus papás se divorciaron y por eso se puede meter pedotas y malcopear en el antro, obviamente no es Y ponerte justificable. violento y Ajá, agresivo, y ponerte violento. porque en tu casa viste violencia y agresión. Sí, no, Entonces no. tú también con la mano en la cintura a tu novia, a tu pareja, o tienes el derecho de golpearla, No. o tienes el derecho de agredirla. O sea, yo sí siento que sí es como una justificación perfecta para hacer lo que quieras. Y por eso digo que sí, la vas a pasar mal, sí, puedes sufrir, sí, te puede doler un montón, pero no, ya no justifica el que te montes en este papel de victimismo de como he sufrido, lo hago, y como sufro, toda mi vida va a ser sufrimiento. No, pues hay cosas muy bonitas. Claro, estoy totalmente de acuerdo. O sea, eso ya es victimizarse. Justo lo que te decía hace rato, es diferente victimizarse a sufrir. Pero también hay gente que sufre mucho y en silencio. Luego tú estás, no sé, en el gimnasio, en una clase, en un restaurante y no tienes idea de lo que está pasando el otro. O a lo mejor al revés, ¿no? Tú estás ahí, Pasándola fatal. ajá, y con una sonrisa. Pero, pues te digo, es diferente victimizarse porque no te estás justificando el mal que estás haciendo por estar sufriendo. No, claro, y también creo que el justificarse, digo, el ¿Victimizarse? victimizarse, pues sí depende de cada quien, ¿no? O sea, y hay gente a la que le acomoda. Y la verdad es un lugar muy cómodo. O sea, Sí, si sí. te pones a ver, en lugar de afrontar tus temas o dejar de evadir tus emociones, puta, es mi pretexto perfecto, está increíble. No, más bien creo que también lo que pasa mucho del sufrimiento es que si lo haces en silencio, en mi punto de vista es, porque muchas veces no le damos la misma importancia, o sea, no sé, por un decir, si yo he sufrido más que tú, a mi percepción, Ajá. tú ya no tienes el mismo derecho que yo de sufrir por una tontería. Sí, sí, ¿No? entiendo lo que Ajá, estás. entonces como Sí. que, bueno, se me perdieron los boletos del cine y los iba a pagar con mi domingo, por así decirlo, y me costó un montón de trabajo llevar a la niña que me gusta al cine y no pude ir, y yo minimizar lo que tú estás sintiendo de, ay, por Dios, hay cosas más importantes, o sea, hay niños muriéndose de hambre, y esos pretextos que dices, bueno, si para mí está siendo importante, creo que por eso también evadimos, porque luego no validan, o sea, no validan lo que sentimos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, nosotros que somos privilegiados, que nos Claro, estamos claro, echando sí. nuestra copa de Sí, vino sí, así, sí, claro. ¿qué nos dice y qué te asegura que tú seas más feliz que un niño que se está muriendo en África? Y quiero tocarte un tema, justo que esto tiene mucho que ver con el sufrimiento. Va. Yo sí creo que entre más tienes, bueno, no es una regla, pero es más normal que sufras más cuando más tienes. ¿Por qué? Porque si tienes dinero, tienes miedo a perderlo. Si tienes trabajo, tienes miedo a perderlo. Si tienes novia, tienes miedo a perderla. Si tienes amigos, tienes miedo a perderlos. Pero si no tienes nada de eso, no te preocupa perderlo. Pero también qué feo estar preocupado de perder algo. Sí, no Todo el tiempo, no debería. Así. O sea, no debería. Yo creo que justo deberíamos de ver lo precioso en las cosas chiquitas, ¿no? O sea, ahorita yo estarme tomando una copa de vino está siendo increíble para mí. Sí, sí. No es que quiero mañana tener más dinero para comprarme más botellas de vino porque si no el vino se me va a acabar, ¿no? Al contrario, Sí. es, bueno, hoy estoy disfrutando la copa de vino, a lo mejor mañana tengo mi cava. ¿No? Entonces digo, o sea, yo soy de la idea de que justo también sufrimos mucho porque todo está en nuestra cabeza. O sea, el 95% de las cosas que pasan, todo está aquí. Y el 5, solamente el 5 es lo que sucede. Entonces, muchas veces sufrimos por lo que pensamos que va a pasar o porque lo que pasó y me sigo estancando en eso. O por lo que no está y pasando. por lo que no está pasando. O sea, hay veces que yo, de verdad, yo que sufro de ansiedad, me hago unas ideas que de repente digo, no, hombre, o sea, de verdad mi Guillermo del Toro haría una película así conmigo. O sea, de verdad me hago unas ideas que digo, no puede ser.
¿Cuánto sufrí 20 minutos en un ataque de ansiedad que no me lo puedo parar con nada del mundo para decir, ¿y qué de esto es cierto? Nada. Estoy sufriendo a lo pendejo. O sea, literalmente estoy sufriendo a lo pendejo. Entonces, por eso digo, la vida creo que es mucho más de disfrutarla y de muchas cosas, y la mayoría de nuestro sufrimiento está aquí, en la cabeza. No sé la estadística, pero la otra vez sí leí que, no sé, el 99% de nuestros pensamientos no son reales. No, claro que no son reales. Sí, ¿no? O sea, hay unas veces que yo me hago unas ideas que digo, Dios mío, o sea, ya maté a mi marido y ni tengo. ¿Sabes? O sea, no, ya me hice la idea de, no sé, o sea, de mi hijo, y si se enferma, no estoy ni cercana a ser mamá. Cada escenario. Sí, ya mis escenarios que ni siquiera están en mi plan de vida a corto plazo. O sea, no los veo ni cercanos todavía. Pero es naturaleza del ser humano. El ser humano nunca está satisfecho. ¿Quieres tener hijos? Sí. Renuncia a tu libertad. ¿No quieres tener familia? Renuncia a esa compañía. ¿Quieres ponerte mamado? Renuncia a ponerte pedo todos los fines. ¿Quieres estudiar comunicación? Renunciaste a todas las carreras del mundo. ¿Quieres tener pareja? Renuncia a dar la putivuelta. A lo que voy con esto es que siempre nos formamos escenarios hipotéticos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera elegido esto en vez de esto? Sí. Y muchas veces nos arrepentimos y sufrimos y decimos, hubiera sido mejor mi vida si hubiera decidido estudiar otra cosa. Pero no lo sabes y nunca lo vas a saber, porque al momento de tomar una decisión implica una renuncia. Siempre. Sí, siempre. Y yo creo que eso también nos hace sufrir innecesariamente, como tú dices, pero es naturaleza del ser humano. El ser humano nunca está satisfecho, siempre quiere más, y no podemos entendernos y no podemos meternos en la cabeza que no podemos tenerlo todo. Sí, pero a ver, ahí te va. Todo tiene que tener una renuncia, siempre. Sí. Y hay cosas que se tienen que sacrificar. Y yo no lo veo como sacrificio porque si es algo que quieres, no te pesa dejarlo ir. Completamente. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, si tú tienes novia, no te pesa dejar de ir a dar la putivuelta. No, claro que no. La verdad no. dices, sí, no. Ay, no, para ir a darme putivuelta, le hablo a mi novia. No, la verdad. No, o sea, ya no hay necesidad de hacer la putivuelta, sinceramente. No, y también depende de los acuerdos que tengas, porque chance tienes una relación abierta y mi amor, fíjate que me acabo de encontrar un pollote. No, la verdad. Entonces, bueno, eso depende de cada quien, sus acuerdos, y todos son respetables y aceptados. Pero el punto es que a ti no te pesa. No, pero el día que te pese... Pero habrá quien sí. No, sí. Pero el día que te pese y digas, puta, mis amigos ya se van al antro y ya me dejaron aquí solo en la mesa porque van a ir a dar la putivuelta. El día que ya te pese hacer eso, entonces tú te tienes que cuestionar por qué sigues ahí. Claro. ¿No? O sea, y es lo mismo con ser mamá, ¿no? O sea, sí pierdes libertad en muchas cosas. A lo mejor los primeros meses no dormirás, yo creo que o tendrás que sacrificar muchas veces, pero a lo mejor encuentras la libertad en otras cosas o en otros momentos. Cuando tus hijos se vayan al colegio, pues ya tienes de 8 de la mañana a 3 de la tarde para hacer tus cosas. Y a lo mejor un día se los dejas a la abuela para que te des la putivuelta con tu esposa. No, o sea, y para que la pases increíble. Y tú verás cómo. Y a lo mejor cuando crezcan y sean independientes, pues ya no te preocupas por ellos tanto, porque nunca te vas a dejar de preocupar como papá. Eso es lo que yo siento, no sé, mamá, no sé. Pero eso es lo que dicen, que nunca vuelves a dormir igual. Entonces, bueno, a lo mejor ya cuando eres más grande, ya puedes dejar a tus hijos solos en casa y ya te puedes ir de viaje con tu esposo. O sea, claro. Yo creo que cuando tú estás convencido de qué es lo que quieres, no te pesa la renuncia. Exacto, y entonces ya no es sufrir. ¿Por qué? Porque yo lo decidí, porque yo estaba 100% segura de que quiero ser mamá. Yo estoy 100% segura de que tengo novia y que no me quiera dar la putivuelta. Claro. ¿No? Entonces yo siento que más bien muchas veces sufrimos porque estamos haciendo cosas que no queremos hacer tampoco. Yo veo a mis papás y digo, ¿qué necesidad? Claro, a ver, obviamente yo les aporto mucho, obviamente, pues al final formar una familia es algo increíble, que también es uno de mis sueños, pero ¿qué necesidad de estarse desvelando un viernes 2 de la mañana estando preocupados por si su hijo está en el antro, que si maneja pedo, que si choca, que si hace esto, que si hace el otro? ¿Qué necesidad, sabes? Y vuelvo a lo que dije antes, entre más tienes, más sufres. Si mis papás no nos tuvieran a nosotros, no estarían sufriendo un viernes a las 2 de la mañana y podrían estar durmiendo en paz. Pero
también si no nos tuvieran a nosotros, no pudieran tener esos viajes familiares, no podrían tener esa convivencia, ni ese hogar que han formado. Entonces, pues va de la mano con lo que dices, ¿no? Se supone que cuando estás haciendo lo que realmente quieras no tendría por qué pesarte, pero eso no quiere decir que no sufras por ello. No, si sufres y, por ejemplo, si a ti te pasara algo, estoy segura que tus papás lo sentirían 20 veces peor que tú. Sí. O sea, creo que eso está muy bonito, pero también siento que este tema, por ejemplo, de las desveladas y que a mi mamá le dan microinfartos cada vez que yo no contesto el teléfono a tiempo o lo que sea, pero también creo que eso es muy cultural, porque en Estados Unidos o en otros lados es, mijito, cumpliste 18 años, ya. Ráscate con tus nalgas y a ver cómo le haces, o sea, la verdad, o sea, y ellos, ¿tú crees que se preocupan de ver si se meten fentanilo? O sea, no les importa en lo absoluto, y yo ya di lo que tenía que dar, y lo que hagan de aquí para el real es su pedo, o sea, la neta, creo que sí el mexicano, y también por eso sufrimos todavía más, porque somos bien aprensivos, o sea, o sea, creo que como cultura somos aprensivos, es más, para mí, ya, o sea, a lo mejor me voy a desviar un poco del tema, pero hasta hay hombres ya madurotes, ahí sí, no, que siguen viviendo en casa de sus papás y dices, oye, ¿cuándo vas a destetarte? O sea, en buena onda, no es vulgarmente, sino como de, bueno, ¿cuándo vas a cortar el cordón umbilical? O sea, y te vas a seguir preocupando por tu hijo de 30 años, a ver si se pone pedo y a ver a qué hora llega. O sea, no sé, como que también siento que nuestros papás, a ver, si es a los 15 años, bueno, obviamente te vas a preocupar de que no esté en malos pasos, de que no esté con gente que no le conviene, de que no esté probando sustancias, presión social, muchas cosas. Para los 30 años ya no saber con quién te juntas, o sea, como que ya también sufren a lo menso ellos, porque tú ya estás formado. O sea, tú ahorita, si yo te digo, oye, nos damos una sustancia, lo que sea, no vas a caer si no son tus principios, tus valores. No. Ya a esta edad, yo creo que ya no estamos para... Sí, ya para hacer esas mamadas. Pero nuestros papás vuelan igual que nosotros, o sea, por eso te digo que todo está en su mente. Si tú llegas borracho o no les contestas, es que ya te llevó el robachicos, es que a qué hora vas a llegar, es que hay muchísimo peligro, es que está muy inseguro. Y nada de eso pasa. A veces sí, desgraciadamente también vivimos en un país bastante inseguro, ¿no? Y violento. Pero, pues normalmente llegas a tu casa, te toca la calliza del año y no pasó nada. O sea, realmente solo ellos están maltripeando de lo que pensaron que te podía pasar porque no quieren que algo te pase. Sí, obvio. Entonces, al final siento que sufrir está muy metido a las expectativas también que nosotros nos hacemos de todo. Entonces, a lo mejor yo me quiero ir a estudiar música y quiero estar a fuerza en esta universidad y a fuerza y hago 20 veces el examen y sigo aferrada y sigo sufriendo y me mato estudiando y estudiando y estudiando y no me aceptan. Bueno, también se vale renunciar a veces, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí llegué, ya sabes que ya estoy harta de sufrir de esto. Creo que también hay que saber retirarse a tiempo. ¿Sabes también por qué sufrimos? Porque queremos ser lo que tenemos que ser y no lo que queremos ser. Sí. Justo es eso, porque estamos eligiendo lo que en teoría tienes 30, deberías ser esto. Sí. Tienes tal edad, deberías tener esto, ya tienes que tener pareja, ya tienes que tener esto, ya tienes que tener aquello. Entonces sufrimos porque al tomar las decisiones que nosotros queremos, nos sentimos culpables por algo que no deberíamos sentirnos culpables, porque tendríamos que hacerlo. Y al tomar la decisión que nosotros queremos, estamos renunciando a lo que tenemos que ser según la sociedad. No, y luego hasta te comparas con generaciones que no son nuestro tema. O sea, yo me comparo mucho con mis papás. Bueno, mi papá a mi edad ya tenía casi 4 hijos. Yo decía, Dios mío, ya sabes, o sea, una casa. A ver, eran otros momentos, otras épocas, otras circunstancias de vida. Era mucho más fácil todo, mucho menos competencia. Y yo me quiero comparar, mi papá tiene 73 años, yo tengo 30 recién cumplidos. Evidentemente, lo que vivió mi papá y lo que voy a vivir yo es completamente diferente. Y a lo mejor el día de mañana yo decido no ser mamá y te aseguro que va a ser el grito y el pecado capital en mi casa, porque ellos están acostumbrados a eso, o sea, ellos crecieron y vivieron con eso. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son tus sueños, cuáles son los de tus papás y cuál es real y cuál no? ¿Cuáles son tuyos? ¿Cuáles son tuyos? O cuáles te los metieron en la cabeza, ¿no? O sea, porque tú ya solita, pues lo que estás diciendo, ¿no? Tus papás tienen una expectativa de que tú tienes que ser mamá y que tú vas a ser mamá. Sí, sí.
pero ¿realmente quieres serlo? ¿Quieres ser eso? Y por eso siento que también, entrando al tema del sufrimiento, hay tantos niños sufriendo. Sí, totalmente. Porque hay muchas mamás y muchos papás que no querían ser mamás y papás y era porque la sociedad lo decía, porque mis papás estuvieron moliendo, porque de verdad es que tienes novio y para cuándo la boda, y ya te casas y para cuándo el hijo, y te tienes al hijo y para cuándo el otro, y tienes al otro y para cuándo el otro, o sea, ya déjenme en paz. Y ya o sea, te están metiendo ideas de cosas que tú ni siquiera quieres. hay O sea, gente tú que ni se quieres al casa chamaco. no creyendo en el matrimonio, justo solo para encajar con la sociedad. ¿Y qué pasa? Una vida de sufrimiento, te vuelves amargado de por vida porque no soportas la persona con la que compartes una cama, porque es una realidad, o sea, Sí. que lo ves y dices, híjole, escúpeme en la jeta, pero no lo quiero volver a ver en mi vida, o sea, no, la verdad, y eso pasa. ¿Cuántos matrimonios hay arreglados? No, pues millones. ¿Cuántos hijos hay no planeados, no deseados? O sea, no, es una, o sea, Sí, sí. y muchos son por unas circunstancias nada bonitas, que no estoy hablando de esas, Sí, no. sino como decir, híjole, es que ya se me está yendo el tren, si no es con este imbécil, pues ya no es con nadie. Ya Y con el que entonces, caiga. y de repente a los 3 años resulta que ni la pensión te da, o sea, no, y ya terminas en una constante lucha, nada más por cumplir con una sociedad. ¿Quién te dijo que tienes que ser mamá para ser exitosa? ¿O quién te dijo que tienes que ser empresario para ser exitoso? ¿Y quién te dijo que, o sea, la vida ha cambiado tanto, Este sufrimiento es muy cultural, como pero tú dices. cañón, o sea, Hoy yo creo que vivimos en una sociedad de la inmediatez. Todo lo queremos Todo. ya, queremos resultados instantáneos. Si no funciona, lo cambiamos. Este iPhone ya salió uno nuevo, ya no sirve. Que en mi trabajo me Sí. hablaron medio mal, renuncio, o sea, ya, Ajá. y tampoco ya no estamos acostumbrados a construir, no estamos acostumbrados a formar, Sí. a formar algo, a formarnos a nosotros mismos. Y creo que en esto tiene mucho que ver el sufrimiento, porque creo que somos una sociedad que le tiene muchísimo miedo al sufrimiento y que no lo tolera, y si no tiene tolerancia a la frustración, y en cuanto Justo. algo no nos sale, ya sufrimos, y lo evitamos, y buscamos el placer todo el tiempo. Si no me carga el wifi, ya puse mis datos, no me importa gastármelos todos, Sí, sí. pero quiero ya ver Instagram rápido, todo lo queremos rápido. Y justo va de la mano con lo que dices, porque todo el tiempo nos están llenando de información, nos están metiendo tantas ideas de cómo tienes que ser. Te metes a Instagram y ves a gente casándose, ves a gente de viaje, ves Ay, a gente... sí. ¿Y por qué tendrías que estar sufriendo por eso? Tú estás feliz en tu cama, pero no. Con tu realidad. Y ya porque ves que tus amigos están en el Sí, antro, sí. ya te sientes mal de estar tirado en tu Ya cama. te dio con- FOMO. Ajá, Ay, no, el FOMO es horrible. Entonces es muy, muy necesario ese sufrimiento, pero volviendo a la pregunta, yo creo que obviamente la vida trata de muchas cosas, Sí, sí. muchísimas, pero yo creo que principalmente en el tema del sufrimiento se trata de aprender a sufrir. Y lo que dije al principio, para aprender a sufrir tienes que sufrir. Y una vez que aprendes a sufrir, sufres menos, pero tienes que pasar por eso. Ah, no, es inevitable. O sea, Ujú. alguna vez tienes que sufrir. El tema es que no quede como, o sea, por eso la pregunta, digo, la vida se trata de sufrir, no quiero que quede como la vida es sufrimiento y Sí. tienes que sufrir y la Sí, vas no. a pasar mal y es una mierda. No, o sea, más bien, la vida tiene sus altas, sus bajas, hay veces que la vas a pasar muy bien, hay veces que vas a pasarla del culo, porque es parte de, pero no se trata de que todo el tiempo tengas que sufrir, o sea, la No. vida no es sufrir, para mí, por eso. No, pero sí es sufrimiento. Por ejemplo, yo lo veo diferente en este tema ahorita que, como dices, la inmediatez y todo eso, pero también, por ejemplo, en el tema de la deconstrucción. Creo que ahorita ya somos mucho más conscientes de nuestras emociones, de nuestra inteligencia emocional. Creo Sí. que ahorita ya nos hacemos más cargo. Ya nos permiten, por ejemplo, a los hombres vulnerarse. Antes no se permitía, ¿no? Entonces yo me imagino, por ejemplo, en el tema de un duelo, no es lo mismo cómo tu papá enfrentaría un duelo a cómo lo enfrentarías tú, porque tienes Sí, diferentes herramientas. claro. Entonces, imagínate tú a esa época que el hombre no llora, que el hombre es machito, que el hombre, no sé, rompe. Hoy tener la oportunidad de decir, puta, esto me dolió y me duele un chingo y lo voy a llorar y lo voy a sacar de mi sistema hasta que me sienta mejor. Sí. Imagínate en esa época que no tenías ni el soporte de tus papás porque tus papás, llorar otro pinche helado, lárgate de aquí. O sea, porque así era. O sea, no existía. Y ahorita creo que sí tenemos herramientas. Y a lo mejor si no vas al psicólogo, que está bien ir al psicólogo, cada quien decide cómo vas a tratar tus temas, está bien.
Me refiero a que ya hay podcasts, ya hay libros, hay mucho más apertura a las emociones, ¿no? Al bienestar emocional. Antes creo que No se valoraba. pasaba de largo y era como, ay, triste, no mames, unos putazos se te quita. O sea, no, no, así funcionaba, así, muy triste, cabrón, a ver, volteate te voy a enseñar lo que es tristeza. No, o sea, es que era muy violento antes. La verdad, no, entonces Sí, sí. ahorita, pues también qué padre ya tener estas herramientas de decir, bueno, ¿cómo voy a lidiar con lo que estoy sufriendo o con lo que estoy viviendo? Entonces yo digo, bueno, Sí. pues yo creo que resignificar todo lo que te pasa, o sea, Es muy cierto, pero tienes que trabajarlo y mucho. mucho. Por eso digo, naturalmente sufrimos. Y hay una parte que me encanta, bueno, una frase que dice, para deconstruirte tienes que permitir destruirte Ujú. en todo tu esplendor. Sí. O sea, para que yo me pueda deconstruir, me voy a destruir lo que me cueste. Y voy a destapar heridas que no sabía que tenía y me va a doler en el alma, pero yo estoy dispuesta para sacar mi mejor versión a trabajarlo. Y hay cosas que ni son tuyas, son heredadas. También. O sea, hay creencias limitantes que no son tuyas. Hay muchas cosas que la sociedad te impuso desde que estás en la panza de tu mamá y que dices, ahora yo, o sea, ya que de repente si te hacen una tarea de, o sea, que estaría padre que lo intentaran algún día de ponerte a pensar todas las creencias que tú tienes y luego separarlas en cuáles son tuyas. ¿Tú qué crees que sí va contigo y qué no? ¿Crees que algunas sí sean tuyas? La mayoría no son mías. Yo creo que ninguna. No creo que haya una sola persona en el mundo que tenga un propio pensamiento actual. No, pero propio. me refiero a que hoy resuenen contigo. Ah, bueno. O sea, que no las estés siguiendo porque la ya. sociedad lo dice Sí, o ya. porque tus papás te dijeron, Ya te sino entendí. ya tienes una creencia de tal y tal, y decir, esto es mío, esto me lo enseñaron en mi casa, esto lo creo real, o esto es siguiendo al borreguito, ¿no? O sea, Sí. obviamente las creencias vienen de muchas Claro, porque generaciones, claro. la creencia que te enseñó tu papá se la enseñó tu abuelo. No, claro, o sea, pero es a lo que voy. ¿Con qué creencias te quedas tú y qué creencias nuevas, que no son nuevas tuyas, sino Ajá. como nuevas de la sociedad, te quedas? O sea, como que ya si haces una lista, dices, no manches, no comulgo con un buen de cosas que me inculcaron, y entonces yo me estoy preocupando y estoy sufriendo con cosas que ni creo, o sea, Totalmente. que no son mías, o sea, sí. no, ya las arraigué porque ya están en mi ADN, en cómo me educaron, en mi sistema de familiar, en mi cultura, todo lo que absorbí. ¿no? En todo lo que absorbí. Por eso también es muy importante desaprender para aprender. O sea, tienes que desaprender, para realmente llegar a un aprendizaje y aprender a atravesar el sufrimiento, tienes que estar dispuesto a desaprender un buen de cosas que no son tuyas. Sí. Y 1000 cosas te van a doler y vas a decir, en la madre, o sea, yo vine a tratar que corté con mi novia y no mames, o sea, ya me salieron 27 traumas de la infancia que no sabía que tenía y sufres, pero después el camino es bien bonito, la verdad. Es que también yo creo que es diferente el objetivo de vida, porque obviamente el objetivo de vida, pues para todos es diferente. Claro. Y eso definitivamente no es sufrir. Nadie viene aquí para sufrir, eso sí no creo. Pero sí creo que sea cual sea tu objetivo en la vida, para llegar a él tienes que sufrir. O sea, verlo como si fuera una película. El inicio, bueno, la introducción sería cómo naces, en qué familia, Sí, en claro. qué país, con qué valores, con qué creencias. El desarrollo ya sería el sufrimiento y la conclusión, que pues es el objetivo de vida, lo logres o no, pues ya sería, ¿no? ¿Qué lograste hacer con ese sufrimiento? Si lograste trabajarlo, si lograste superarte o si te estancaste y decidiste victimizarte el resto de tu vida, pues ahí probablemente no vayas a lograr tu objetivo, como tú dices. Pero para llegar a esa conclusión, tienes que pasar por el sufrimiento. Por eso yo sí creo que trata de sufrir. Sí, es que para mí yo creo que la vida, toda la vida que se trate de sufrir, híjole, no. O sea, yo no lo veo como que es un constante sufrimiento. O sea, puedo tener diferente tipo de emociones. Es que también hay que saber identificar. O sea, no es lo mismo encabronarte que emputarte. No es cierto. No es lo mismo enojarte que ponerte triste, que tener frustración, que estar súper feliz o que estar
muy emocionado. O sea, creo que también hay que saber diferenciar qué estamos sintiendo. Por eso es muy importante, creo que conocernos. También. Entonces sí siento que no es lo mismo decir, ay, hoy es un día triste, no sé, llevo un mes sin ver a mis papás, por así decirlo, los extraño, y otra cosa es decir, ¡ah! Estoy sufriendo. Pero, ¿no? por ejemplo, o sea, es que también el sufrimiento podría ser el pegarte en el pie del dedo chiquito. Es que eso es dolor, ¿no? Puede ser, sí. Sí, O sea, tienes razón. es que justo creo Tienes razón. que más bien el sufrimiento, claro que vas a sufrir, no le estoy tratando de quitar la vida, pero yo creo que es más probable que te duelan más cosas que las sufras. Sí. Hay muchas cosas que te van a doler. Depende de quién seas, ¿no? Y como seas. No, a ver, también, como habíamos dicho, el 95% de las cosas por las que sufrimos no están pasando. Sí, claro, pero es mucho más probable que lo que pase en tu vida es que te duela y no que lo sufras. Debería ser así. Sí. Pero tendemos a sufrir por cosas que no están pasando. Ah, no, eso por supuesto, pero me refiero a que pon tú ya sí hablamos de cosas que realmente sí están pasando en tu vida, o sea, ya no nos vamos que realmente a que estamos volando, probablemente te duela más de lo que sufres. O sea, si lo sabes distinguir, dices, ay, esto me dolió, esto no lo vi venir, sentí esto y esto, pero no estoy sufriendo, me duele, voy a atravesar mi dolor, pero eso no significa que lo esté sufriendo. O sea, también eso es ya llevarlo de una forma trabajada, y eso ya es saber cómo lidiar con el sufrimiento, ¿no? Pero una persona que no sabe lidiar con el sufrimiento, obviamente va a sufrir más de lo que le duele. No, a ver, un vaso de agua tirado se le va a venir el mundo encima, probablemente. Sí, obvio. ¿No? O sea, claro. Pero es a lo que voy, o sea, creo que es muy importante saber identificar qué estás sintiendo. Sí. Porque no es lo mismo sentir alegría que emoción. Sí, no. Nada que ver. O sea, a lo mejor puedo decir, estoy emocionadísima por mi viaje, no sé qué, y no sé, me entero que vas a ser papá. Ay, me da mucha alegría, ¿no? Lo que estás viviendo. O sea, creo que hasta para las emociones muy enérgicas y muy positivas, también hay que saberlas diferenciar, ¿no? ¿Sabes? Sí. O sea, y creo que ese es el problema general de que no sabemos identificar qué nos pasa en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, y entonces asociamos que si es algo negativo, estamos sufriendo. Y no, realmente. Pero a ver, puede estar triste nomás. Justo lo que dices, diferenciar dolor con sufrimiento. Pero en el momento en el que ya estás... O tristeza, o enojo, o frustración. O sea, creo que todas esas emociones juntas... todo eso. Sí, pero no es lo mismo que te duela una ruptura amorosa y que digas, bueno, al otro día, ay, pues sí, ayer estaba triste, pero no estoy tan mal, a que de verdad sea una relación que tú esperabas mucho, que idealizaste mucho o que tenías mucho con esta persona o lo que sea, y que al otro día y pase el tiempo y digas, no, la estoy pasando fatal. Eso ya es sufrir. Sí, obvio. ¿No? A que digas. Por eso creo que sufrimos más de lo que nos duele. Sí, yo digo que más bien muchas veces estamos más en dolor y no lo sabemos distinguir. Pero el dolor es porque, a ver, ¿por qué tendría que dolerte todavía? Pues a lo mejor porque no está trabajado. Pero pon tú, ajá, exacto. Porque lo estás evadiendo. Exacto, pero lo estás sufriendo. Y no deberías de sufrirlo, como tú dices. Deberías aceptar el dolor, pero el sufrimiento no deberías darle entrada. Es que yo creo que el dolor se transforma en sufrimiento cuando no lo trabajas o cuando no lo sacas. Pero ¿cuánto porcentaje de la población crees que sepa lidiar con eso? No, muy poca. Exacto. Y también es mucho más fácil culpar al prójimo y culpar a situaciones diferentes de vida. O sea, es mucho más fácil señalar que responsabilizarte. Que responsabilizarte, porque pues si están aquí, es un dedo señalándote y 3 aquí para mí, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Pero muy poca gente lo hace. Muy poca. Y este es el objetivo del podcast, que te cuestiones. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué sufres a lo pendejo? O sea, no, hazte responsable. A ver, sí sufrimos muchísimo a lo pendejo. No, a lo pendejo. A lo pendejo. Estoy completamente de acuerdo. A lo pendejo. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero eso no quita que estamos sufriendo. Los ataques de ansiedad que nos dan no tendrían por qué darnos, porque todo eso que estamos pasando ni va a pasar, ni está pasando, ni tiene nada que ver con tu situación ahorita. Claro. Pero es inevitable y es parte del ser humano. Y yo creo que también... Pero es que yo ya aprendí como a cambiar el significado del ataque de ansiedad. No estoy sufriendo, le estoy pasando mal. O sea,
ahorita es es un mal momento. Pero en parte eso es mentir. No. Bueno, no mentir. No, pero... la estoy pasando mal, quiero llorar, quiero gritar, siento que me voy a ir, porque de verdad siento que me voy. O sea. ¿Y eso no es sufrir? No, o sea, digo, ahorita le estoy pasando mal, denme unos minutitos. Ahorita me aclimato. Ay, sí. No, de verdad, o sea, es que también un poco hay que engañar a tu cerebro. O sea, ya también hay tantas cosas, o sea, hay que aprender, porque lo que crees, lo creas. Le tenemos tanto miedo al sufrimiento que nos cuesta admitir que la vida es parte de eso. Y muchas veces, mira, dices, híjole, me daría muchísimo miedo perder a alguien. Uh-huh. Sea por ruptura, por distanciamiento, por fallecimiento, o sea, por lo que sea. Y cuando pasa y no es tan grave, dices, ay, no mames, te lo juro que me hice más ideas en la cabeza de lo que pasé. Pero sufriste, no debiste hacerlo. Exacto, justo. Entonces, más bien por eso hay que engañar a tu cerebro, o sea, hay que aprender. Pero es engañar. O sea, es que sí, al cerebro hay que de repente jugarle chueco. Sí. Estoy de acuerdo. Yo creo, o sea, porque es tu aliado, o sea, no estás evadiendo. No es evadir algo que no ha pasado, o sea. Es decidir qué te hace bien y qué te hace mal, exacto. Pero eso no quita que va a pasar, o sea, algún día va a pasarte algo malo. Sí, pero. Y no deberías de preocuparte porque no está pasando. Pero. Exacto, pero ¿por qué te estás ciclando ahorita? O sea, lo que yo le digo a mi cerebro es como, güey, si no está pasando, si no es lo cercano que pase, preocúpate cuando pase. O sea, no es engañarlo, es decir, güey, hoy está, disfrútalo, valóralo, aprovéchalo, gózalo. Sí. Si lo quieres llorar, llóralo. Si te quieres encabronar, encabrónate. Uh-huh. Pero con lo que esté pasando hoy, no con las esperanzas que tú te estás haciendo, o no con las expectativas que te estás haciendo, o no con las tormentas tropicales que te haces tampoco. O sea. Así tiene que ser. Justo. O sea, más bien es. Así tiene más que bien ser. Calmarlo. O sea, no es engañarlo, es. Cerebro, relájate un chingo. Así tiene que ser. Y justo lo que digo, es aprender. Justo. Es aprender a manejar esto, saber qué te hace bien, qué te hace mal, pero... Y bueno, también depende de la persona, si eres muy emocional o eres muy racional. O sea, yo siento que soy muy racional. ¿Sí? Entonces yo, a pesar de que tengo muchísima ansiedad, siempre trato de racionalizar las cosas, y todas las cosas duras que han pasado por mi vida, sí trato de darles un sentido, y lo trato de aterrizar y decir, a ver, güey, me está pasando esto, siento esto, ¿cómo lo afronto o cómo lo supero? Punto. O sea, yo no me voy y me tiro 3 días en mi cama, no hay forma humana, ¿no? O sea, no, yo tampoco. No, pero hay gente muy emocional que siente todo 20,000 veces más, y a lo mejor pues tendrá que tener otras tácticas de cómo superar esas cosas, ¿no? O sea, creo que también depende del carácter, de la personalidad, de sus propios traumas, de lo que han vivido, de lo que han experimentado en la vida. Yo sí soy muy emocional, pero yo no me tiro a la cama, o sea, yo no tolero. Porque lo evades, ya me dijiste. Sí, dices que mejor aquí, nada pendejo. Lo evado. Sí, justo. Y debo trabajar en eso, yo lo sé. O sea, qué increíble sería poder distinguir tus emociones y decir, ay, estoy sintiendo esto, lo saco. No, o sea, sí lo sé, pero por ejemplo, yo creo que también muchas veces me levanto con las mismas emociones. A lo mejor estoy pasando por un mal momento, sí, pero esa adrenalina, no sé, eso de echarte, no sé, a correr en el gimnasio, lo que sea, lo saco con la misma emoción. Y en parte ayuda, como dices, es evadirlo porque no te estás dejando sufrir, porque yo no me dejo sufrir, pero es algo que tengo que trabajar, y como te había dicho, ¿quién va a ser más fuerte? ¿Alguien que sabe cómo lidiar con el sufrimiento o alguien que no? Y yo estoy aprendiendo a lidiar con él, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso creo que sí es importante no evadirlo, tampoco engañarte, es aceptarlo. Pero tampoco se trata del que más sufre, más bien del que más aprende. Exacto. De cada experiencia, porque a lo mejor tienes una experiencia culera. Sí. Y con esa te bastó. Para aprender y decir, aquí lidio con esto y a mí no me vuelven a... O sea, no sé, como que... Y te foguea y te da callo. No significa que tengas que estar en constante sufrimiento para aprenderlo o para transformarlo. No, exacto. Yo pienso. O sea, por eso digo que el que más sufre no es el que mejor la lleva. Yo pienso esto, a ver si estás de acuerdo conmigo. Mira. Que ya me estoy acalorando. Sí, el calor, el bochorno. No, yo de la plática.
Bueno, a ver, yo pienso que la persona inteligente Sí, es la que más objetivos logra sacrificando menos cosas. lo menos posible. Y la persona más valiente es aquella que con tal de cumplir su objetivo se atreve a renunciar a todo. Y esa persona probablemente va a sufrir muchísimo en la vida, pero lo va a lograr gracias al sufrimiento, porque el sufrimiento no es del todo malo. No. El sufrimiento también es bueno. Y muchas veces está el mensaje de la sociedad de que todo el tiempo tenemos que ser positivos. Todo el Ay, no, ese tiempo positivismo tóxico a mí me choca. Sí, exacto, el La verdad. positivismo tóxico. Ay, no. Entonces, también yo creo que a lo mejor por eso muchas personas no están de acuerdo Claro. de que la vida trata de sufrir. No digo que sea el objetivo, no digo que solo sea sufrimiento, no digo que la vida sea fea, simplemente digo que es parte de la vida y tenemos que aprender a lidiar con eso. Pero también crees que sea tan valioso, bueno, en mi punto de vista, no sé. No sé qué tanto sea importante para mí ser el más valiente si voy a perder tantas cosas. No, para mí tampoco. O sea, yo creo que siento que si con lo que tengo soy feliz y a lo mejor lo puedo multiplicar, pero sin sacrificar tanto de lo que tengo que ya me hace hoy feliz, no me vale madre ser la más valiente. Yo prefiero que me digan collona. A mí también. No, la verdad, no, a mí me da. A mí también. A mí me da igual, la verdad. A mí también me vale madre, la verdad. O sea, perder tanto, porque si hay gente que es capaz de perder familia, o sea, de verdad, es capaz de renunciar a absolutamente todo y dices, bueno, ¿tanto lo valía? O sea, no sé, yo creo que hay cosas que también hay que saber poner en una balanza. Claro. ¿Qué valor le pones a las cosas, a las personas, no? La vida se trata de balance. Claro. ¿De qué te sirve haber cumplido lo que quisiste si perdiste tanto? Claro. A lo mejor habrá quien está para compartirlo, ¿con quién lo compartes después? Estás solo como perro. Pero pues también es difícil juzgarlo, porque a lo mejor esa persona está feliz y es lo que quería en la vida. Y a lo mejor justo quería un búnker y que nadie más le hablara en la perra vida. O sea, hay gente bien rara. No sabemos. Sí, la verdad. ¿Pero qué dices? ¿Ya pasamos al maridaje de conclusiones? Me parece perfecto. Bueno, a ver, punto número 1. ¿La vida trata de sufrir? No. ¿No? Para mí no. La verdad no. Yo creo que la vida tiene mucho más cosas positivas que negativas. Yo creo que más bien hay que aprender a conocernos, conocer nuestras emociones y cómo las afrontamos. Obviamente vas a sufrir alguna vez, la vas a pasar culero, te va a doler, pero eso no significa que la vida es un constante sufrimiento. Estoy de acuerdo, no, definitivamente la vida no es un constante sufrimiento y la vida tampoco solo es sufrir. Es justo. Pero yo sí creo que es parte de el tratar, pues trata de muchas cosas, trata de alegrías, trata de felicidad, subidas, bajadas, aprendizaje sobre todo, creo que eso es sobre lo que más trata la vida, pero sí trata de sufrir. Y en cuanto al sufrimiento, creo que trata de aprender a lidiar con él. Y para sufrir menos tenemos que sufrir y aprender a lidiar con ello para que en un futuro ya no suframos tanto innecesariamente ni a lo pendejo, ¿sabes? Justo. Punto número 2. ¿Qué experiencia has vivido para pensar que la vida no es sufrimiento? Bueno, no se trata de sufrir. Híjole, pues yo creo que en específico he tenido 2 pérdidas súper dolorosas de fallecimiento. Uno, mi exnovio, con el que yo pensé formar una familia y te haces 1000 ideas en la cabeza. Y 2, mi hermano, que falleció. Y creo que, bueno, primero murió mi exnovio y siento que ahí sí un poco me costó mucho más trabajo. O sea, fue como de, ¿por qué a mí? Y no, teníamos 1000 planes. Y yo tenía 22 años, yo estaba bien chiquita, entonces yo decía, el amor de mi vida ya se me acabó y no voy a encontrar a alguien como él. Y sí sufrí. O sea, sí. O a lo mejor me puse en el plan de, ya, aquí acabó mi vida, aquí acabó ya no más. Y justo trabajar y aprender a conocerme y todo esto, dije, neta, o sea, a ver, no le quito el dolor, ni lo que viví, ni nada, ni le resto, ni nada, pero sí creo que aprendí a resignificar lo que pasó. Claro. O sea, ¿para qué me pasó? Y definitivamente llegó a mi vida el tiempo que tenía que llegar y hubiera preferido, y siempre voy a preferir 1000 veces, que haya llegado el tiempo que estuvo al nunca haberlo conocido. Obvio. No, me dejó 1000 cosas, 1000 lecciones y todo. Y justo esta etapa de sufrimiento que yo me quise quedar en mi
burbuja de sufrimiento, me ayudó para que justo la muerte de mi hermano tuviera un significado totalmente diferente. Y la muerte de mi hermano fue muy pacífica. O sea, yo entendí que él ya tenía que irse de aquí, que él está mucho mejor allá, que era muy egoísta de mi parte, para mí, tenerlo aquí cuando él ya no estaba contento aquí. Entonces, creo que ese tipo de cosas, o sea, sufres también luego sin pensar en lo que la otra persona quiere, ¿no? Entonces, yo 26 años con mi hermano o ni uno con él, bueno, vaya, o sea, escojo los mejores 26 años de mi vida con él. Totalmente. Entonces, ya la muerte de mi hermano de verdad fue súper diferente. Y la vi y de verdad, la gente que se lleva conmigo y todo, sabe perfecto que hay un antes y después de una pérdida y la otra. Y la muerte de mi exnovio sí me hizo fortalecerme y verle la vida diferente y no agarrarme del sufrimiento, al contrario, o sea, ponerme más perrona. Así, para superarlo, ya sabes. Entonces ya la muerte de mi hermano duele igual, o sea, porque sí duele mucho. Obvio. No lo dejo de extrañar todos los días y me encantaría que estuviera aquí compartiendo todo lo que estoy logrando. Me encantaría, pero sé que lo comparte en otro plano y sé que lo está viviendo conmigo y sé que está muy orgullosa de mí. Entonces, ya cambié el significado, ¿no? Entonces, yo por eso creo que no, y también por eso digo que el victimismo, o sea, sí es muy fácil pasarte al victimismo porque para mí sería muy fácil hoy decir, es que yo sufro porque me pasó esto. Y no, o sea, al contrario, creo que me hizo hoy la mujer que soy. Si no hubiera pasado por esto, no sería la mujer que soy hoy, ni lo fuerte que soy, ni lo entrona, ni lo luchona, ni nada. Entonces, pues creo que me han dejado grandes experiencias y me quedo con eso, en positivo. La verdad, no creo que yo haya sufrido, o sea, una así, y la segunda fue sufrir, ¿no? O sea, resignificar. Sí, sí. Pues es que el sufrimiento no es malo. No. Y es algo que está malentendido. No tiene nada de malo estar sufriendo. Lo que sí tiene de malo es victimizarse. Estancarte en el sufrimiento es lo que está mal. Sí, sí. O sea, yo la sufrí y cuando me caché siendo esa, o sea, como decir, ay, pobre de mí, ¿por qué a mí? Estoy muy joven y no sé qué. Me caché y dije, qué horror, no hay nada que yo soporte menos, o sea, y me pasó mucho porque es que está bien chiquita y se comentaba mucho de mí. Y yo decía, bueno, me caga que me vean con ojos de pinche víctima, hasta que capté, yo quiero que me vean con esos ojos porque yo estoy siendo esa pinche víctima de lo que está pasando. Era lo que estabas transmitiendo. Exactamente, entonces yo le di la vuelta y hoy le puedes preguntar a quien quieras, hay mucha gente que ni sabe lo que pasó y ni se lo imagina. ¿Por qué? Porque me hice cargo. Claro. Y con lo de mi hermano igual. Ya hay mucha gente que de verdad lo de mi hermano, hace cuenta, fue súper diferente. La gente que estuvo conmigo sabe cómo lo viví. Sí. Y hay gente que me conoce y a lo mejor piensan que mi vida es color de rosas, que nunca me ha pasado nada y porque eso es lo que proyecto, porque realmente he sido muy feliz. Con lo mucho poco, con lo que me ha quitado la vida y ni modo, o sea. Sí, es que tampoco porque sufras significa que no puedes ser feliz, al contrario. Y es justo lo que estaba diciendo, o sea, una persona fuerte como tú es alguien que supo lidiar con eso y es alguien que aprendió y es alguien que, pues, el que no quiere aprender nunca lo va a hacer. Y el hecho que tú hayas querido es la razón por lo que lo lograste. Por eso cuando volteé la tortilla digo, el sufrimiento no es así. O sea, la vida no se trata de sufrir, la vida tiene muchas cosas y muchos matices y muchas cosas hermosas. Claro. Yo estoy de acuerdo, hay muchísimas cosas, hay cosas buenas, cosas malas, y igual el sufrimiento, es bueno, es malo, trae cosas, o sea, todo eso que te impulsó, pues no lo hubieras logrado sin el sufrimiento. Sí, justo. Todo eso. Entonces, pues sí, es una pregunta complicada, obviamente, pues a lo mejor está malentendido, ¿no? Que el sufrimiento es malo, que el sufrimiento... No, para nada. Pero no, el sufrimiento nos ayuda a superarnos a nosotros mismos, nos ayuda a impulsarnos, nos ayuda a aprender y bueno, en mi experiencia, pues a lo mejor yo sí, pues bueno, obviamente yo viví historias diferentes a ti. Como todos. Como somos todos, diferentes. Claro, y yo sé que algún día voy a tener que pasar por situaciones similares a las que tú, como todos. Sí, claro. Y claro que es un orgullo ver todo lo que has trabajado, todo lo Ay, gracias. todo lo que has logrado, y obviamente es un ejemplo, eres un ejemplo en este tema del sufrimiento, y justo por eso pues, es una pregunta que
qué bueno que estés aquí con nosotros No, para muchas gracias compartirnos. por la invitación. Al final creo Ujú, todo en exceso es malo. claro, No sufras de más. sí, no, O sea, agarrar el toro por los sí, cuernos, no, de verdad no es tan sí, complicado. O sea, es más maraña en tu cabeza que lo que de verdad está pasando. totalmente, Siempre. siempre, Entonces, si agarras al toro por los cuernos, siempre. Estoy de acuerdo. Y pues ya, o sea, mi experiencia es esa. Yo soy una persona que a lo mejor no, pues, como dije, tuvo una infancia privilegiada. A lo mejor ya cuando voy creciendo, pues ya voy dándome cuenta de muchas cosas, pero sí creo que definitivamente el sufrimiento es parte de la vida. La vida trata de muchas cosas, en parte también el sufrimiento, pero pues es como el nudo, ¿no? sí, sí, Es como si fuera una película. O sea, el desarrollo, el clímax es como el sufrimiento y ya cuando superas el clímax es cuando puedes lograr el objetivo o no. A lo mejor con cada capítulo, ¿no? O sea, en tu duelo, por ejemplo, pues el desarrollo, el clímax es ese sufrimiento y ya el desenlace es cuando ya por fin te liberas de ese sufrimiento. Entonces, pues yo así lo veo, yo lo veo como parte de nuestra historia, yo lo veo como parte de nuestra vida. No digo que sea algo malo y creo que tenemos que aprender a lidiar con el sufrimiento. no es algo malo, solo si es... Innecesario a veces. Es innecesario a veces porque está en Sí, nuestra cabeza, pero también es malo siempre y cuando se vuelva parte de tu cotidianeidad. O sea, claro. que ya para todo es que estoy sufriendo, es que me va de la fregada, que a todo lo asocies Es a... que eso ya es ¿quién? victimizarse, Justo, eso ya no entonces, es... mientras no pase de eso, vívelo, gózalo, aprende a Ujú, conocerte, a identificar si es sufrimiento, si es dolor, si claro, o sea, ¿qué estás experimentando en ese momento, no? Entonces, creo que es muy claro. importante aprender a conocernos. Luego, conocemos más a las personas que tenemos alrededor que a nosotros mismos y Claro. eso está bien triste. O sea, Sí, hay que echarnos un cañón. chapuzón, ay sí, a nosotros y decir, oye hermano, a ver, ¿qué sientes cuando pasa esto? O cómo tu cuerpo se manifiesta ante situaciones, estímulos, cosas, personas. O sea, de verdad hay que profundizar porque aparte nuestro cuerpo habla y habla mucho. Somos mejores hablándole a un amigo, a una Que a amiga. nosotros mismos, luego Ajá. cómo nos juzgamos, Sí, sí. ¿no? Cuando estamos sufriendo nos hablamos más feo Pero si de lo te cuenta lo mismo un amigo, ¿lo juzgarías igual que a ti? No, obviamente Jamás. no, jamás. Y es importante eso, ¿no? No hay que ser tan duros con nosotros Sí. mismos. Pues bueno, punto número 3 y el último, Perfecto. calificación del vino. Pues la verdad, sorprendentemente que no tomo mucho vino, 10. Me encantó. Muy Fíjate sabroso, que muy ligero, muy suculento. Salud. relación calidad-precio. Yo sí le doy un 10 también. Es el mejor vino que hemos tenido No, ay. en la Cava del Pensamiento. No, me siento bien importante. Pues bueno, esto ha sido un episodio más de la Cava del Pensamiento. Dejen en los comentarios qué opinan. La vida trata de sufrir, cómo lidian con él. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós, gracias.